Bueno, en esta ocasión vamos a ver un ejemplo de dilatación superficial, que también es conocida como dilatación de área. En el anterior ejemplo era dilatación lineal, ahora es dilatación superficial. Va a haber ahí un poquito de variación respecto al ejemplo anterior, pero digamos que la dinámica es la misma, o sea, debido a una variación en la temperatura, es que el área de algún objeto aumenta o disminuye. Ahora, tengo que leer mi problema para analizarlo. Dice que a una temperatura de 17 grados centígrados, temperatura inicial de 17 grados centígrados, una ventana de vidrio, es importante el material, vidrio, tiene una área. Entonces, si a esta temperatura tiene esa área, quiere decir que esa va a ser el área inicial, 1.6 metros cuadrados. Y la pregunta es, ¿cuál será su área final? Pues el área final no la conozco. Al aumentar su temperatura hasta 32 grados. Ahí tengo la temperatura final. 32 grados centígrados. Al igual que en el pasado, voy a tener un coeficiente de dilatación lineal. En este caso es del vidrio. El coeficiente de dilatación lineal del vidrio es 7.3 por 10 a la menos 6. Antes de continuar, les explico algo. Regularmente los libros de texto, algunos libros de texto, manejan una tabla para cada tipo de dilatación térmica, es decir, una tabla de coeficiente de dilatación lineal, una tabla de coeficiente de dilatación superficial o de área y una última tabla que es de los coeficientes de dilatación cúbica o volumétrica. Yo, en lo personal, siempre me baso o siempre me guío en el coeficiente de dilatación lineal. ¿Cuál va a ser la diferencia que yo hago? Que si hablo de dilatación lineal, utilizo mi coeficiente, tal y cual viene en la tabla. Si hablo de dilatación superficial o de área, multiplico por 2 ese coeficiente de dilatación. Y si hablo de cúbica o volumétrica, ese coeficiente de dilatación lineal lo multiplico por 3. Y de esa manera únicamente me baso en la tabla del coeficiente de dilatación lineal para luego no irme a confundir con 3 tablas. Entonces, nada más quería aclarar eso. Yo utilizo el coeficiente de dilatación lineal y lo utilizo según sea el caso. Ahorita vamos a ver cómo lo voy a utilizar en este caso, que es un problema de dilatación superficial. ¿Okay? Ya tengo mis datos. Ahora les voy a decir la fórmula para calcular la dilatación superficial es la siguiente. Área final va a ser igual a área inicial que multiplica a 1 más, como estoy hablando de dilatación superficial, voy a multiplicar por 2 mi coeficiente de dilatación lineal. Eso va a ir multiplicado por la variación de la temperatura, en este caso temperatura final menos temperatura inicial. Y ya se acabó la fórmula, igual que la anterior. Analizo el contenido de mi fórmula, qué datos tiene y si cuento con esos datos. En este caso cuento con todo. Cuento con área inicial, cuento con dilatación, coeficiente de dilatación lineal, cuento con temperatura final y cuento con temperatura inicial. Entonces me voy directamente a la sustitución. Igual que el anterior, lo voy a hacer paso por paso por aquellas personas que no se les facilita de cierta manera utilizar la calculadora de manera directa para resolver un problema, para que lo hagan paso por paso y luego no se me equivoquen. Área inicial me dice el problema que es de 1.6 metros cuadrados. Abro corchetes, vuelvo a vaciar la información. El coeficiente de dilatación lo sustituyo, en este caso 7.3 por 10 a la menos 6, porque hablamos de vidrio.
La temperatura final también la sustituyo porque ya la tengo, 32 grados, bueno, así en 32 nada más. Y la temperatura inicial es 17. Cierro corchetes. Igual que el anterior, dentro de estos corchetes tengo varias operaciones, entonces me dispongo a resolverlas. Vuelvo a poner otro paso, el 1.6 se queda igual. 1 más, realizo esta operación, 2 por 7.3 por 10 a la menos 6, 7.3 por 10 a la menos 6, por 2, me da 1.46 por 10 a la menos 5. 1.46 por 10 a la menos 5. Eso lo voy a multiplicar por la resta que me dé las temperaturas, que en este caso 32 menos 17 es 15. Vuelvo a cerrar corchetes. Sigo teniendo corchetes y sigo teniendo dos operaciones. Tengo una suma y tengo una multiplicación. Por jerarquía de operaciones realizo primero la multiplicación. Área final va a ser igual, vuelvo a escribir el 1.6 de mi área inicial, 1 más, ahora realizo esta multiplicación, 1.46 por 10 a la menos 5, eso lo voy a multiplicar por 15. Y tengo como resultado 2.19 por 10 a la menos 4 o 0.000219 en notación decimal. Sigo teniendo corchetes, realizo la suma que está dentro de los corchetes y me da como resultado 1.000219, que eso lo voy a multiplicar por 1.6 para saber el valor de mi área final. Lo multiplico por 1.6 y tengo que el valor de mi área final es igual a 1.6003504 metros cuadrados. Quiere decir que el área aumentó de 1.6 a 1.600304, perdón, debido a la variación de temperatura que hubo de 17 hasta 35 grados, perdón, 32 grados. Ahora, como les dije en el problema anterior, si yo quiero saber o el problema me pregunta, dime cuánto fue lo que aumentó o disminuyó el área, me voy con la formulita. Incremento de área es igual, o variación de área, o intervalo de área, como quiera llamarlo, a área final menos área inicial. La área final acabo de calcular 1.6003504. Le voy a restar el valor del área inicial, que es 1.6. Y voy a tener que la variación de área va a ser igual a 0.0003504. Este es un problema de dilatación superficial o de área. Les agradezco la atención. Si les gusta el video, regálenme un like, una suscripción, recomienden el canal. Estamos haciendo el esfuerzo por ver los temas contenidos en el curso de Física 2 de Bachillerato para este semestre virtual. Muchas gracias.